En el capítulo 11 del libro de Job, nosotros tenemos las acusaciones de Zofar. Y Zofar, que era supuesto amigo de Job, fue el más cruel con él. Y él dice lo siguiente, acá en la palabra de Dios, versículo 4 del capítulo 11 de Job. Tú dices, mi doctrina es recta, yo soy puro delante de tus ojos. Y eso es lo que decía Job, es decir, él sabía que estaba en lo correcto, él sabía que no había cometido ningún pecado, que no había hecho iniquidad y de que lo que le vino, todo lo que pasó, todo su sufrimiento, todo el dolor que estaba pasando en ese momento era producto de un conflicto entre el bien y el mal, pero que tampoco era capaz de comprender, no entendía por qué le habían ocurrido todas aquellas cosas. Pero los amigos daban por sentado que había un pecado de Job y Zofar va a insistir en esto. Y dice lo siguiente, ¿quién diera que Dios hablara, que abriera para ti sus labios y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Sabrías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¡Wow! Es sorprendente la acusación de Zofar hacia Job. Es tremendo, lo está juzgando. Está diciendo, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Y le estaban saliendo gusanos a Job. Se estaba pudriendo su piel. Había perdido a sus hijos, había perdido sus cosas. Su esposa la había dejado, había perdido completamente todo. Y ellos pensaban en su lógica humana de que Dios estaba castigando a Job, porque creían de que Dios no castiga a los justos. Y por supuesto que no los castiga. Vivimos en un mundo de iniquidad, lo hemos reiterado en este libro de Job. No comprendían totalmente, cómo es Dios, cuál es su carácter y por qué muchas veces a la gente buena le pasa cosas malas y por qué muchas veces a las personas buenas a veces les llueve sobre mojado. Porque vivimos en circunstancias complicadas donde Satanás lo único que quiere hacer es destruirnos para distorsionar el carácter de Dios, para que nosotros simplemente dejemos de creer. Porque esa era la finalidad de Satanás, era que Job dejara de creer en un Dios bondadoso, en un Dios bueno, en que Dios realmente estaba junto a él para poder aliviarlo, para poder rescatarlo, para poder ayudarlo en medio de todo su dolor y sufrimiento. Y lo que están haciendo entonces Elifaz y acá nosotros tenemos a Zofar, Bildad y todos los amigos de Job, es justamente ser instrumento de Satanás, porque en vez de levantar a Job, lo están hundiendo más. Le están señalando algo de lo cual él no es culpable, porque no comprende. Porque en su noción, Dios es un Dios castigador, es un Dios punitivo, es un Dios que castiga la maldad y por supuesto Dios lo va a castigar, pero no en ese momento, no de esa forma. Job es inocente, Dios está con Job y estos amigos no comprenden realmente el carácter de Dios, no comprenden realmente cómo Dios actúa, porque Dios nunca va a actuar de esa manera. Job es inocente. Zofar y todos los amigos de Job no comprenden realmente el carácter de Dios. Lo importante es que tú y yo comprendamos quién es Dios, comprendamos cómo actúa Dios y comprendamos que Dios siempre está junto a nosotros. Y a pesar de que podemos caernos, Dios siempre va a estar allí para poder levantarnos, poder ayudarnos y poder perdonarnos y no castigarnos, sino perdonarnos y salvarnos. Que Dios te bendiga.